¿Qué hace el Señor? El Señor pone ríos dentro de nosotros como agua viva. ¿Y qué hace el diablo? Quiere imitar y quiere venir como ríos. A veces no, como que nos presiona de todo lado. Pero dice la palabra, no lo digo yo, que dice, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra el enemigo. Contra ese enemigo que quiere venir como río. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y ese será mi pacto con ellos. ¿Son parte de ellos? Dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El enemigo está viniendo como río. ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta que el cristiano es atacado ahora por todo lado? Y la palabra de Dios es atacada por todo lado. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el mismo vecindario. Ya no hay lugar donde te escapes. O de no hay un lugar donde no se pueda levantar la maldad o este enemigo contra las cosas de Dios. Sin embargo, es el Espíritu que levanta bandera. Di, es el Espíritu. Es el Espíritu el que levanta bandera contra el enemigo. No eres tú levantando bandera contra él. No es lucha de carne. No es lucha entre tú peleando con el sistema. Es el Espíritu que mora dentro de ti el que levanta bandera contra él. El que levanta los estatutos y los principios y el poder de Dios contra ellos. Y ese es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Que lo que hemos recibido nosotros, las palabras que están en nuestra boca, que el Espíritu Santo pone en nosotros, la palabra de fe, no van a faltar en nosotros. Si tú crees en la palabra de Dios, no va a faltar en este tiempo la palabra de Dios, ni en tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en los hijos de tus hijos, dice el Señor. Papás, ¿se ponen alegres o no? Abuelos, ¿se ponen alegres o no? Iglesia, ¿se goza o no? Dios es precioso, es maravilloso. A veces queremos nosotros en nuestras fuerzas cuidar esta generación. Bueno, impartimos la palabra, damos la palabra, esa es nuestra parte. Pero no hay mecanismo eficiente, solo el Espíritu de Dios que pueda cuidar y preservar las generaciones. Y a ese honramos y a ese alabamos. Quería decirles a la iglesia en esta noche, puedes haber estado sintiendo que vienen esas presiones como ríos y no sabes cómo va a ser el futuro, y a veces ves a tus hijos y dices, si ahorita en este día están pasando situaciones complicadas, ¿cómo será? ¿Cómo será cuando no los veo y se vayan? Recuerda, el Espíritu del Señor levantará bandera contra el enemigo. Confía, cree en la palabra, toma la palabra, créela, recíbela, actúa. Y la palabra que ha sido sembrada en ellos no volverá vacía. Amén. Aleluya. Bueno, yo creo que con esta palabra tenemos que gozarnos, debemos estar reposados porque es un gran peso que se nos quita de encima. Es un gran peso que a veces nosotros lo asumimos como una carga nuestra, pero ya el Espíritu de Dios nos ayuda, la palabra de Dios nos ayuda y nos hace entender que no se trata de nosotros ni se trata de lo que tengamos que hacer en nuestras fuerzas, sino que hay que depender del Espíritu de Dios. Amén. Estamos cerrando este tiempo de la palabra de fe, acerca de la fe. Ya estamos entrando en esta recta también de enseñanzas final, que estamos hablando acerca de fe, acerca de cómo opera la fe. Y a ver, ¿cuántos de ustedes han estado recibiendo la palabra de fe? ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos por esta palabra? ¿Amén? ¿Sido bendecidos o no? Dile a tu vecino, hermano, yo he sido bendecido con la palabra de Dios. Así que vas a ver los frutos de esta palabra recibida. Mi Dios será glorificado en mi vida. Amén. Aleluya. ¿Por qué ha venido la palabra de fe en nuestra vida en este tiempo? A reforzarnos, a animarnos. Ya hemos visto que la palabra de fe, hablando de como un término, es muy amplio. La fe está involucrada en todo.
no podríamos tomar a veces un tiempo solo para enseñar fe porque nos llevaría mucho tiempo. Pero la fe está incluida en cualquier otro aspecto de la palabra. También no podemos sacar la fe de nuestras enseñanzas porque al final se da la palabra y uno tiene que recibirla por fe y por fe actuar en ella, ¿verdad? Entonces estamos nosotros recibiendo y yo creo que estamos recibiendo porque hay un fruto esperando para nosotros. Hay un fruto esperando para nosotros. Hay un fruto esperando para ti. Hay un fruto esperando para ti. Si tú solo lo escuches y no produce nada en ti, ni se abre tu boca, ni se estremece tu espíritu, lo voy a repetir hasta que tú te convenzas o hasta que la gente reaccione y diga, Dios tiene algo preparado para mí. Porque eso es la verdad de la palabra. Necesitamos creer la palabra de Dios. Porque hay algo que Dios tiene preparado para nosotros. Él ya nos ha dado todo en Cristo Jesús. Pero aquí en nuestra vida que estamos caminando, viviendo esta vida de fe, hay cosas en este 2023 que tenemos que ver. Que Dios quiere que veamos. No para exaltarnos nosotros, sino para que Él sea glorificado. Y esta palabra de fe ha estado viniendo a tu vida. Ha estado viniendo a tu vida. Tú la has estado recibiendo, la has estado abrazando, te has estado gozando con ella, seguro. Y esta va a producir si tú lo has recibido con ese corazón correcto. De todas maneras, decimos los de la generación anterior, de todas mangas, va a ser así. Va a haber algo. La palabra de Dios va a tener que producir sí o sí en nuestras vidas. Sí o sí. Estoy convencido y seguro que aquel que cree la palabra de Dios jamás será avergonzado y jamás será defraudado. Así que ese 2023 habrá llantos de gozo, de alegría, de milagros del Señor. No de tristeza ni acongojo, sino de gratitud a nuestro Dios. Y Dios es maravilloso que no nos da lo que pensamos o lo que pedimos, sino que nos da mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Aleluya. Amén, mi hermana Mili. Nos da mucho más, mucho más. Porque hay gente que está creyendo en el Señor. Y el Señor nos está trayendo su palabra porque nos ama. Porque nos ama. Y esta palabra hay que recibirla y guardarla. Hemos estado hablando de la fe y el domingo el ministro Galarza, ministrando de parte de Dios, habló acerca de estos aspectos de la fe, ¿no? Obrando en nosotros, nacer por fe, vivir por fe, hablar por fe, bueno, luchar por fe, caminar por fe, y también hay que morir por fe, ¿verdad? Hay que también descansar. Cuando decimos el cristiano dice morir, no es morir como el mundo pues enfrenta la muerte. Nosotros descansamos. Deberíamos decir, ay, mi hermano se fue a la presencia de Dios y ya se tiró su siesta ya. Ya se está echando su siestecita ya. Ya su cuerpo necesitaba descansar. Ya su espíritu está con el Señor. Precioso, ese cuerpo está reposando, esperando y aguardando esa bienaventuranza. Que en un momento ese cuerpito será levantado, será glorificado y estará disfrutando de esa etapa que nos tocará vivir en la presencia de nuestro Dios. Ahora, aleluya, ¿recuerdan acerca del ciclo de la fe? Que esto ya tiene que ver con nuestra fe y la fe, cómo opera en la vida del creyente. Vamos a hacer un repaso para poder tocar un punto más acerca de la fe y ese ciclo de fe. Y vamos a ir a Mateo 17:20, donde nos encontramos a nuestro Señor Jesús bajando del monte de la transfiguración. ¿Con quién bajaba? Con Pedrito, con Juan y con Jacobo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos meditando eso y el Señor nos estuvo enseñando acerca de cómo el Señor pues llevó a estas tres personas a mostrarle su esplendor, el resplendor del reino? Y cuando ellos bajaron del monte de ver toda esa gloria de Dios, se encontraron ahí al resto de los discípulos cabezones, luchando, ahí estaban en su batalla. ¿Por qué? Porque había un lunático, había un locotor. ¿Por qué digo locotor? ¿Está mi esposa está por ahí? El día de ayer estuvimos en Plaza Vea. Estábamos ahí comprando y en eso de la nada escucho a alguien, gaseosa 2x1, lleve su gaseosa, su rica gaseosa, bajen azúcar, papá. Pero así parecía voz de radio.
Y era un loquito que estaba andando por ahí, pero que te narrara y tiene una voz. Y yo le digo, uy, Ale, este tiene una voz, pero espectacular, ¿ah? Este es de la radio, solo que está desubicado, pues estaba andando con su mochila así, hablando fuerte. Uy, este es buen locutor. No va a ser locutor, sino buen locutor, porque se le estaba zafando un tornillo. Pues dijo alguien por ahí, le falta un jugador arriba. Y estaba ahí narrando, y ahorita que me acuerdo del lunático, de loco, era un locutor por ahí también. Entonces, estaba este joven, este hijo de este señor, loco, pues estaba alterado, lunático era. Y cuando Jesús baja y estaba ahí con sus discípulos, los confronta. ¿Por qué? Porque, bueno, él expulsa a los demonios que había dentro de él, y ya para el roche los discípulos le dicen, no, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros expulsarlo? ¿Y qué les dice el Señor? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de ¿qué? De mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dios, Jesús, es el que hace esta comparación de la fe con un grano, con una semilla. ¿Qué es para qué? Para sembrarle, y que tiene un ciclo de vida. ¿Cuál es el propósito de una semilla? Que produzca un fruto. ¿Cuál es el propósito de la fe que Dios te ha dado? Que produzca en tu vida ¿qué? Un fruto. No los frutos del Espíritu, sino estamos hablando un fruto de ¿qué? De la recompensa de tomar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús, ¿ok? Y esta fe tiene un ciclo. El primer paso, la primera etapa de nuestra fe, nosotros vimos que era conocer la voluntad de Dios. La primera etapa de nuestra fe, o cómo nuestra fe va desarrollándose y cumple este ciclo, es conociendo la voluntad de Dios. Porque la fe opera donde la voluntad de Dios es conocida. Tú no puedes tener fe de algo que tú no conoces. Por eso necesitas conocer. Y conocer, cuando hablamos de conocer, no hablamos de solo una información de logos, no solo hablamos de una información de palabras, sino hablamos de una revelación de lo que es por el Espíritu lo que Dios quiere decir a tu vida. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, ahí puede iniciar la fe que Dios te ha dado para operar. Por eso es que si tú no conoces que Dios te ha sanado, por más que hayas recibido fe de Dios, puedes tener tu fe ahí en un ciclo de semillita, sin crecer y sin pasar a producir nada en tu vida. Pero gloria a Dios que ustedes han llegado a un lugar donde la sana doctrina se predica, donde la palabra de Dios se predica. No les decimos que ustedes son sanos por lo que los queremos emocionar, sino porque la palabra de Dios dice, y testimonios de ustedes y de miles de personas en esta iglesia testifican acerca de que Dios es un Dios sanador y que Dios es un Dios que sana, y que la sanidad no se quedó solo pues cuando Jesús estuvo acá, sino que la sanidad es algo que nos pertenece hoy en día. Amén. Tu fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida. Cuando nosotros fuimos a Hebreos 11, recuerdan que vimos ahí cómo estaba plasmado el ciclo de la fe también, porque quien inspiró el libro de Hebreos es el Espíritu de Dios. Él la inspiró, la escribieron hombres, pero quien inspiró y quien se encargó de poner las palabras exactas y correctas es Dios mismo. Y cuando la palabra de Dios habla en Hebreos 11, hablando primero del concepto de lo que es la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el versículo 3 dice, por la fe entendemos cómo ha sido constituido el universo de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, ahí nuestra fe puede operar. Es por eso que es importante como cristianos que tomes tiempo conociendo la voluntad de Dios. Tomes tiempo recibiendo la voluntad de Dios, aprendiendo, refrescando. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que necesitamos refrescar cosas en nuestras vidas? Y que cuando tenemos mucha información o cuando estamos derramando información en nuestra mente que no es evocada la palabra de Dios, hay cosas que a veces se pasan de largo en nosotros, ¿no? Hay verdades que sí quedan marcadas, pero hay revelación de Dios que tenemos que estar escuchando una y otra vez en nuestra vida. No basta solo con escuchar una sola vez un mensaje y decir, bueno, ya escuché. Se trata de refrescar la palabra, se trata de asimilar, retenerla y ir nosotros conociendo esta voluntad de Dios. Luego vimos que una vez que conocemos la voluntad de Dios, Hebreos 11:3, Hebreos 11:4 habla acerca de Abel, de ofrecer un sacrificio ¿de qué? De palabras. Lo que hace la fe en este ciclo de la fe, este círculo de vida de la fe, es que la fe también habla, la fe también profesa, la fe
confiesa. ¿Qué hizo Abel? Ofreció un excelente sacrificio a Dios. Y dice la palabra en Génesis que el Señor se agradó, tuvo agrado de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y Caín se ensiñó, se ensanchó, se molestó, se airó, se puso colorado, rojo, de por qué Dios no había recibido su ofrenda. Bueno, nosotros ya estudiamos eso, ustedes ahí, a todos los que están viéndonos por las redes sociales y por las plataformas de streaming, pueden entrar ahí pues y seguir viendo las otras enseñanzas y refrescar lo que vimos acerca de que la fe expresa con su boca, ¿verdad? ¿Cuál era la otra etapa de nuestra fe? Es que era nuestra fe que ya conoce, ya habla, pero ¿qué falta a nuestra fe? Acción, actuar. La vida de Pedro, analizamos un poco. Dijo él, ¿quién dices que soy yo? Le dijo Jesús, y dijo él, tú eres el Hijo del Dios, el Cristo. Una revelación poderosa que él confesaba, que él hablaba. Sin embargo, también es amonestado por nuestro Señor Jesucristo a que no solo sean gente que conoce y que habla, sino también gente que actúa en la palabra de Dios. Santiago, la epístola de Santiago, el capítulo 2, nosotros estuvimos analizando que la fe sin obras es muerta. O sea que tú puedes conocer la voluntad de Dios, puedes estar hablando como loro la voluntad de Dios, pero si no actúas en la voluntad de Dios, el ciclo de la fe ya no llega al fruto, se queda ahí. ¿Es importante saber la voluntad de Dios? Amén. ¿Importantísimo hablarlo? Amén. Y así de importante es actuar en lo que conocemos de la voluntad de Dios. Actuar en fe. Vamos a ir al punto número 4 y quiero después pasar rapidito algo que hace cortocircuito en nuestra fe. Pero hay algo que nos ayuda antes de cosechar ese fruto. Vamos a ir a Santiago 5:7. Ya hace unos meses, no recuerdo cuándo prediqué acerca de esto, pero la siguiente etapa de nuestra fe es que la fe riega con el Espíritu de Dios. La fe riega con el Espíritu de Dios. Aleluya. La etapa número 4 de tu fe es que tú tienes que la semilla que has recibido, tienes que regarla con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿llegaron ahí? Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Un grito de júbilo. Aleluya. Yo estoy encantado, convencido que el Señor viene por nosotros. Si supiese cuándo viniese, si supiéramos cuándo viene el Señor, no podría haber un ambiente de confianza verdadera en Él. Imagínense si viniera en diciembre, el 24 de diciembre a las 12. Harían lo que quieran y el 23 todos se están arrepintiendo. El 24 tempranito, todos están arrodillándose y recibiendo a Jesús en su corazón. Pero eso no es fe, pues. Eso no es un ambiente donde realmente la fe es probada. Por eso es que el Señor guardó este misterio. ¿Para qué? Para que sea probada nuestra fe en el Señor. Y sin saber cuándo viene, le sirvamos a Él. Bueno, dice, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia. Esta palabra paciencia tengan un gran espíritu, un espíritu fuerte. No estén ahí sentados, brazos cruzados, ahí. Tengan paciencia, echados en su hamaca ahí, en su hamaca cristiana ahí, esperando a ver, ojalá que el Señor se aparezca uno de estos días. No, tengan un espíritu fuerte, firme, un fuego. Y miren, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto ¿de qué? El labrador está esperando el precioso fruto de la tierra y aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ustedes también tengan esta paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando estuve meditando acerca de esta comparación que hace la palabra y por qué nos dice que o nos compara esta paciencia de aguardar la venida del Señor. Y ustedes saben que Hebreos también habla que con fe y paciencia se heredan las promesas, que este espíritu y paciencia, y esta paciencia nos compara a este labrador. Es que ahí en el Medio Oriente, ahí en Israel,
el agua es un valor el agua es un recurso muy valioso, tiene un valor muy alto. Es un desierto donde naturalmente es complicado sembrar, producir, pero como es la gracia de Dios, como es lo que Dios hace, pues eso es una maravilla de Dios, ver cómo en Israel se producen frutos grandísimos y cómo Dios comienza a producir ahí. Pero cuando, cuando está escrito esta referencia acerca del labrador es porque no llueve mucho allá. Y cuando uno va a sembrar, tiene que sembrar en fe. Y el sembrador, el labrador, está aguardando 2 lluvias. La primera es la que hace germinar la semilla en el corazón. La primera lluvia. Ellos siembran, digamos, saben un poco por las estrellas, por el clima, saben cuándo va a llover, siembran y viene la lluvia, moja la tierra y comienza a brotar esa semilla. Esa es la lluvia temprana. Pero no se queda ahí. Hay una lluvia tardía. Hay una lluvia que es antes de la cosecha. Ya cuando crece, ya cuando está a punto de ese fruto agarrar forma y ser un buen fruto, hay una lluvia que viene para darle calidad a ese fruto. Hay una lluvia que viene para que ese fruto sea un buen fruto, sea un fruto de calidad, algo de excelencia. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. El Espíritu de Dios que habita en nosotros, ¿cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo dentro de ustedes? La Biblia dice que Él nos convence de pecado, ¿verdad? Hace muchas obras dentro de nosotros. Y también dice que nos guía a la verdad. También nos da un convencimiento de las cosas. Y cuando la palabra es hablada, tú la crees la palabra, pero no la crees con tu mente. Hay cosas que tú no vas a entender. Tú lo crees con el Espíritu. Y ese Espíritu hace germinar la semilla de la palabra de Dios. Pero también hay algo que hay que hacer para que dé un buen fruto. Y esta es regarla. Y esta es regarla con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que el orar en lenguas es la expresión de ser llenos del Espíritu de Dios? Y es llenar esa semilla que uno ha recibido para que lo que tú estás creyendo en el Señor agarre una buena calidad. No sea una promesa de Dios, bueno, pues a tu manera, sino realmente sea un fruto que viene del cielo. Algo grande, algo bueno, algo que realmente glorifica a tu Dios. Y es por eso que es muy importante en este ciclo de la fe, donde uno está queriendo recibir algo de Dios, cuando uno está queriendo alguien tomar algo de Dios, es que uno tiene que orar en el Espíritu para regar esa semilla. Ya conoces la voluntad de Dios, ya hablas la voluntad de Dios, actúas en la voluntad de Dios y en esa paciencia tienes que estar orando en el Espíritu. Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. El salmista decía que somos como árboles plantados que da buen fruto, pero hay algo que agrega. Dice que este árbol está junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Y Jesús dijo que Él era el agua viva. Quien toma de Él jamás tendrá sed. Y que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Saben que cerca de los ríos siempre hay lluvias? Cerca del mar siempre hay lluvia. Y cerca siempre de una vida dependiente del Espíritu va a haber oración en el Espíritu. Y esa oración en el Espíritu va a hacer que en este ciclo de la fe, que es como una semilla que ha sido sembrada, ya tú la has creído, ha germinado, la hablas, actúas como que lo tienes, actúas en la voluntad de Dios, tú la preparas para que coseches en grande, para que coseches bien, no para que coseches como los demás, ni a tu manera de pensar, ni como tú tengas expectativa. No, tú ora en el Espíritu y tú lo que estás creyendo de Dios romperá tu propia expectativa. Ora en el Espíritu y lo que estás creyendo de Dios romperá tu propia expectativa. Ora en el Espíritu, ora en el Espíritu. En todo tiempo, ora en el Espíritu. Esto es maravilloso para nosotros los hijos de Dios. Tenemos que estar regando, esta semilla, esta fe con el Espíritu. Aleluya. Luego, para ir acabando ya este ciclo de fe, es que tenemos que, en la recolección de nuestro fruto, en la manifestación de nuestro fruto,
tenemos que dar la gloria a Dios. Tenemos que acordarnos que lo que hemos recibido es a causa de Dios. Ha habido casos donde tú le has creído al Señor, donde has hablado, has confiado, has recibido, y cuando llegó la bendición, parece que alguien te engañó y pensaste que fue tu trabajo el que te dio. Parece que fue tu horas de estudio el que te hizo ingresar. Parece que fue tu esfuerzo o tu servicio el que te ha hecho merecedor de lo que le has estado pidiendo a Dios. Recuerda que todo es para la gloria de Dios y que si es por obras ya no es por gracia. Y hay que recordar que en este ciclo de la fe, como dice Hebreos 11:21, tenemos que adorar al Señor acordándonos de que Dios es realmente quien ha hecho esta maravilla en nosotros. Hebreos 11:21, para acabar y cerrar esto del ciclo de la fe. Hebreos 11:21. Dice así: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón era la vara que ellos tenían. Y esta vara no era un palito nomás para guiarse y sostenerse, sino que este palito y esta vara tenían los patriarcas, las cabezas de las familias, donde ellos marcaban lo que Dios les había prometido y lo que ellos habían visto. Porque cuando uno va a la historia de Jacob, uno va también a ver diferentes hombres de Dios que tenían su vara, se dan cuenta que las varas estaban marcadas por el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando ellos habían creído y habían recibido de Dios, ellos decían: Dios cumplió esto conmigo. Dios me dio un hijo. Dios me bendijo. Dios me prosperó. Dios me libró. Y todas esas marcas eran para recordar a uno mismo lo que Dios había hecho con sus vidas. Y esto adoraba al Señor. Tu fe no tiene que llevarte a ti como la fuente o como el que ha producido lo que has recibido por gracia. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y aquí se cierra y termina el círculo de la fe, el ciclo de la fe, terminando en que tengamos memoria de lo que el fruto que hemos recibido ha sido por Dios. Y teniendo memoria de ello, es fácil comenzar a seguir sembrando. Comenzar a seguir sembrando para otras cosas fe en nuestras vidas. Ahora, Gálatas 5:1. Hasta aquí terminamos con esto del ciclo de la fe. Y hay algo que arruina nuestra fe. Algo que hace cortocircuito, diríamos así, en este flujo de fe. Algo que puede ser, ya si estamos tomando el ejemplo de la agricultura, como un fuego que arrasa y quema todo, o que no permite que nuestra fe se desarrolle, que detiene este ciclo de la fe. Gálatas 5:1, vamos a ir para acabar. Gálatas, el capítulo 5. Aleluya. Amén. Dios es bueno, iglesia de Dios, animados, gozosos. La música está que los arrulla. Aunque ya alguien me dijo que parece que la marca ya no funciona ya. Porque le ponen la música y lo acaban los ministros la música. Más bien los arrulla ustedes la música, ¿no? Vamos a cambiar de música, creo ya, para levantarlo. Vamos a ver algo acerca de lo que daña y corta nuestra fe. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta palabra, este escrito
del apóstol Pablo, que está dirigido a la iglesia de Galacia, está emitido para contrarrestar ese espíritu de ley que se había levantado en algunas personas, tratando de menospreciar la obra de Cristo y poniendo por encima la circuncisión antes que la fe en el Señor. Y lo que está hablando el apóstol Pablo es que estemos firmes en la libertad con la que Cristo ya nos ha hecho libre. Está hablando de dos libertades. En una hay que estar firmes porque ya Cristo nos ha hecho libres. Y esto es siempre la referencia a la que nosotros hablamos de lo legal y lo experimental, que la Biblia siempre habla. Y siempre se da a notar que el Espíritu de Dios nos guía, que Dios no solo quiere tratar las cosas legalmente con nosotros. Sí, nos ha hecho libres en Cristo Jesús, pero el deseo y el del corazón de Dios es que vivamos en libertad. No solo Dios se goza en haberte hecho libre. El corazón, el gozo de Dios está completo cuando tú, hijo de Dios, vives en la libertad con la cual Dios te ha hecho libre. Y es por eso que en esa uno tiene que estar firme, tiene que permanecer. No tiene que uno solo contentarse mediocremente sabiendo, bueno, Dios me ha libertado, y estar sujeto o yugo a la esclavitud del pecado, sino uno tiene que estar libre, vivir libre. Pero esa libertad no tiene fuerza si primero Cristo no nos ha hecho libre. Por eso es que es importante la libertad que Cristo nos ha dado, porque en esa libertad tú puedes vivir libre hoy en día. Dios te ha hecho libre para que vivas una vida libre, dedicada, consagrada para el Señor, apartada, exclusiva para Él. Y Él para eso nos ha hecho libre. Ahora, dice el versículo 6, porque sigue hablando acerca de la circuncisión y la circuncisión, pero el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿ok? En Cristo Jesús las obras no valen nada, en Cristo Jesús ya no tiene valor, sino que tiene valor, sino la fe. ¿Pero qué dice? La fe que obra por el amor. Aquí está revelado algo poderoso con respecto de la fe. Y es que la fe opera, es efectiva en el amor ágape de Dios. Y acá hay también una doble referencia con el amor de Dios. Tu confianza primero, para poner en primer plano, la primera referencia es que tu confianza, esa confianza en Dios, obra porque Dios te ama. Es efectiva porque Dios te ama. ¿Por qué tú puedes esperar algo de tu fe o que tu fe pueda tomar algo de Dios? Porque Dios te ama. Porque si tú puedes estar recontra convencido, confesando, hablando, haciendo un montón de cosas, pero si no hubiese el amor de Dios, todo eso serían ritos y no producirían nada. Sería una religión de que tú tienes que hablar y ser positivo, pero si Dios no te ama, no hubiese una fe operante, una fe efectiva para tomar de la provisión de Dios. Y eso es la primera referencia. Y la segunda es que la confianza en Dios, así como la libertad, ¿no?, que tenía estos dos ámbitos, es que esta confianza que tenemos en Dios produce, opera cuando nosotros caminamos en amor. Ya no estamos hablando de Dios, estamos hablando de acá, el amor con el que nosotros nos movemos y vivimos. Jesús dijo, ustedes no reciben porque ustedes piden mal. ¿Y piden mal por qué? Porque piden para sus propios deleites. ¿Por qué pides un celular? Y no recibes, porque estás pidiendo mal, pues. No pides para evangelizar, no pides para llenarte de Dios, no pides para dar buen testimonio, pides para carnalear. Entonces, no puedes tener fe que opera, porque la fe obra por el amor. ¿Por qué pides carro? Bueno, porque todos en tu familia tienen carro. Pero la fe no opera de esa manera. La fe no opera porque todos tienen y tú no tienes. La fe obra por el amor ágape que puedas tener unos con otros. Hemos escuchado miles de testimonios y muchos, y digo miles y no es exagerando, es verdad. Muchos testimonios de cómo Dios ha dado a gente que ama a la gente. Cómo Dios da, provee, bendice, porque ellos no viven para ellos, porque no piden para sus propios deleites, porque no piden casa para ellos.
claro, se benefician ellos, son de bendición ellos, esto es lícito y esto es correcto, Dios se agrada de ellos, pero su corazón no están pidiendo para ellos, están pidiendo porque quieren hacer la voluntad de Dios, porque saben que ellos sirven a un Dios de bendición y porque ellos saben que su casa y la casa que Dios les va a dar es un punto, una conexión donde va a haber un grupo ahí donde Dios va a poder seguir obrando y muchas familias van a conocer al Señor. Y por eso es que su fe toma y alcanza, porque esta fe sí es efectiva, sí opera. Cuando crees por tu muchacho, ay, es que estoy solo, no funciona, no opera, no es una fe efectiva. Ay, es que quiero que alguien que me hable bonito, no funciona, no es efectiva. Pero cuando tú pides porque amas a Dios y porque sabes que la voluntad de Dios es que te unas a una persona para cumplir el propósito de Dios con tu vida, yo te aseguro que esa fe llega y llega con ella la provisión de Dios para tu vida, varón o mujer. Pero la fe obra por el amor. Y específicamente quiero tocar esta noche un punto de esto que quema nuestra fe, que hace cortocircuito de nuestra fe, y es la falta de perdón. Porque lo contrario al amor es falta de perdón. Y tú puedes ser alguien que en la iglesia te has portado bien, digamos, honras a Dios, amas a Dios, pero cuando alguien te ha fallado y tú no has perdonado, tú te estás haciendo un daño y tu fe no está siendo efectiva. Hay muchas cosas que no estás viendo de parte de Dios por tu falta de perdón, porque en tu corazón no hay ese amor que hace operante, que hace efectiva la fe de Dios. Ouch. Pero es la verdad, porque Dios dice que la fe obra por el amor. Ahora, vayamos a Éxodo 21-24. Y acá los legalistas van a dar un grito de júbilo. No, acá no hay ningún legalista. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Muchacho por muchacho. Zapatilla por zapatillas. Chisme por chisme. Esto es la ley sobre los esclavos. Pero cuando nosotros leímos Gálatas, esto ya no opera para nosotros. Por eso es que Jesús enseñó. Mateo 6, 38 y 39. Estamos moviéndonos en el Antiguo y el Nuevo para saber que Cristo hizo por nosotros. ¿Y en qué posición nos encontramos? Porque ya no estamos en la posición de ojo por ojo. Hermanos, ya no estamos en la posición de ojo por ojo. ¿Quieres saber en qué posición estás? Bueno, quieres saber, quieres quedarte en el ojo por ojo. Pero si te quedas en el ojo por ojo no hay fe, pues, hermano. Mejor es ese, caminar en la ley del amor, el amor real, como dice Santiago. ¿Qué dice Mateo 6, 38, 39? Jesús les dice, ¿no?, a la gente que lo seguía: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ya Jesús ya no redunda en quemadura, en golpe, ya lo dejó ahí nomás. Ya estaban ellos ya sacando pechos. Sí, hemos cumplido. Pero yo os digo, dice Jesús, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que te lastima, al que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Iglesia, hijos de Dios, libres del pecado, libres del rencor, libres de todo. Si alguien te ha lastimado, tú no tienes que devolver el ojo por ojo y el diente por diente. Tienes que amar a las personas. Eso muestra que confías en tu Señor y que Dios es tu justicia y que tú no estás por sobre los demás. Porque miren lo que dice la palabra. Vamos a ir a Mateo 26, 34, ya para acabar. Mateo 26, 34. Los capítulos más adelante. Y esta es la historia de un arrebatado del reino de Dios. Un Pedrito, que es uno de los apóstoles y uno de los cercanos al corazón de Dios, uno cercano a Jesucristo. Pero
Lo que Jesús le dice a este Pedrito es: de cierto te digo que esta noche, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasó después? ¿Han leído la palabra ahí? ¿Saben qué hizo Pedro? Se fue acercando y cuando vio que lo golpeaban, cuando vio en su estado en que estaba Jesús, ¿tú no estabas con él? Decían: no, te has confundido, me estás confundiendo. Y 3 veces negó Pedro al Señor. Vamos a ir al último episodio de los discípulos con Jesús, antes de que Él suba a los cielos. Y vamos a ir a Juan. Ese es el evangelio del discípulo amado. Alguien que narra y que el Espíritu Santo ha narrado para hablar mucho del amor de Dios y ver que la falta de perdón es algo muy contrario a la fe y que anula la fe que uno pueda tener. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ya Jesús se había aparecido por tercera vez a los discípulos y ya se había aparecido esta vez cerca al río, estoy dándole un contexto, y a Pedro se había tirado, estaban ahí con el Señor. Entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis ovejas, a mis corderos. 3 veces, y a ustedes lo leen en casa para avanzar, 3 veces el Señor le hace la misma pregunta. Por las 3 veces que Pedro lo negó a Jesús. Mostrándole el Señor a Pedro que el perdón de Él hacia la vida de Pedro estaba cubriendo toda falta que él había tenido con él. 3 veces le encargó y le dijo: apacienta mis ovejas. Aunque Pedro se había lastimado ya la tercera vez, se había puesto triste porque 3 veces me preguntó. Pero el Señor le está dando una lección y le está mostrando: Pedro, 3 veces tú negaste. Y te puedes haber estado condenando por esas 3 veces. Pero recuerda estas 3 veces que tú has confiado en mi amor. Que tú has hablado de mi amor. Jesús también nos enseña que en cada área que nosotros hayamos fallado, hay perdón de Dios para nuestra vida. Y ahora el perdón se recibe. Gloria a Dios por ello. Pero también el perdón se otorga. Y alguien no puede otorgar perdón si primero no lo ha recibido. Y si una persona no es consciente del perdón que ha recibido, yo sé que le va a costar perdonar. Pero si tú como cristiano eres consciente de lo que Dios, de cuánto Dios te ha amado, para ti va a ser muy fácil sobrellevar, dejar pasar, perdonar, amar incluso cuando otras personas te fallen. Mateo 18, 21 y 22, y ahí lo leen en casa, 23 y 35, es la parábola de los 2 deudores. Mateo 18. Pedro le pregunta a Jesús que hasta dónde debe rebajarse él para perdonar, ¿no? Y Jesús lo parcha en Juan, 70 veces 7, preguntón. 70 veces 7, Pedrito. Pedro ya estaba buscando un número. Y es que a veces el orgullo es así, de los que dicen que aman al Señor y caminan con el Señor. Bueno, terminan negándolo, pero antes de que sean topados con su realidad, a veces el orgullo está ahí, pues, ¿no? Yo te sirvo, ya hasta cuánto tengo que perdonar, Señor, al que me falla. Jesús le dijo 70 veces 7. Un número perfecto. Un número hablando acerca de completo, de entero. Siempre vas a tener que otorgar perdón. Siempre. Y eso hace que tu fe esté efectiva, que esté operativa, que esté obrando y que esté lista para tomar de Dios. Ahora, debemos mostrar el mismo perdón que Dios nos ha mostrado a nosotros en esta parábola. Había un rey que tenía 2 siervos y uno le debía 10,000 y otro le debía 1,000. Y movido el corazón del rey por uno de los deudores a quien le debía harto, por misericordia le perdona la deuda, dice, la parábola dice que el amo perdonó su deuda y que saliendo bendecido va y le cobra el que le debía 1,000 y que lo estaba ahorcando, asfixiando.
para que le pague los 1,000 que le debía. Y que lo mete a la cárcel porque le debía 1,000. Cuando se entera el rey de esto, el señor, el amo, lo manda a llamar y hace que le pague todo lo que le debía el primer deudor, el que debía más. Y les dice que aquel que no sabe de todo lo que Dios nos ha perdonado, que no es consciente de cuánto Dios nos ha perdonado y por eso no perdona a su hermano, se hace acreedor de que no tenga una fe efectiva operante. Es por eso que nosotros, iglesia, ustedes, hermanos, hermanas, hijos, padres, tenemos que tener en nuestro corazón siempre el amor de Dios disponible para perdonarnos unos a otros. Cuando hay un problema, y esto para ver qué tan complicado es esto de la falta de perdón, cuando hay un problema y se genera una situación desagradable, siempre hay alguien que ha iniciado o ha tenido la culpa, más que otro, porque al final los dos han tenido de responsabilidad. Pero cuando una persona, que es la que siente que le han sido infiel, siente que le han fallado, siente que a ella le han dañado, siente que a él le han hecho daño, siente que él es la víctima en esa situación, está muy expuesto a perder mucho más de aquel que falló, si es que no perdona en su corazón. Porque aquel que falla y se arrepiente y cambia, Dios se encarga y trata con él y lo exalta y lo levanta. Pero si esta persona, creyéndose superior a los demás, creyéndose estar por encima de los demás, por su vida, por su apellido, por su, no sé, su economía, porque tal vez no fue el responsable, el causante del problema, está en una situación muy peligrosa, si es que no opera en perdón con su agresor o su agresora. Sin embargo, si aprendemos a caminar en perdón, si aprendemos a perdonar, estamos en una posición de mucha, mucha bendición, de que nuestra fe sea una fe efectiva, que opere y que sea tremendamente de bendición para nosotros. Así que les hablo y les exhorto en el amor del Señor. Porque tú puedes estar sabiendo la voluntad de Dios. Te puedes levantar todos los días. Es más, ni te acuestas. Estás haciendo vigilia todas las noches. Estás confesando todas las noches. Vienes y congregas. Pero si hay algo en tu corazón contra alguien, esto está anulando toda la fe y todo este ciclo de fe que tú puedas tener para recibir de Dios. Entonces no hay que ser gente que desaprovecha o que desestima la palabra de Dios, sino más bien gente que la aprovecha y que sabe que hay una gran bendición en poner los ojos en Cristo. En que nosotros tenemos que estar enfocados en el Señor. Y que para que nosotros ayudemos a que esta fe cierre su ciclo y a que haya un buen fruto de lo que hemos creído al Señor, no tener nada en el corazón contra alguien. ¿Le has prestado a alguien y te debe? Pero no te quiere pagar y ya se fue, ya se corrió. Y estás asado, y estás rojo. Todas las noches, cada vez que lo ves y te acuerdas, lanzas palabras de bendición sobre su vida. Cortas la provisión que Dios tiene para ti. Porque tu fuente y tu provisión no va a ser el dinero que te devuelvo. Tu provisión es el Señor. Así que déjalo pasar. Ora para que el Espíritu lo contrista o lo contrista a ella para que pueda arreglar y venir sus dedos. Pero si no pasase, si fuese una persona que no es de acá y se haya ido, o sea, gente del mundo, confía en el Señor. Guarda tu corazón. No dejes que tu corazón arruine la fe que has recibido. No dejes que corte lo que Dios quiere mostrarte para ti. Esto no es para que los que deben no paguen. Esto es para cuidar nuestro corazón. Amén. Ojo. No vaya a agarrar y
porque a veces se ponen astutos como el Chapi. Pero no se trata de eso. El Señor nos enseña y el Señor es nuestro proveedor. Y si estamos en falta con alguien, el Señor nos va a dar para poder cumplir. Pero tú, de tu posición, a quien tú has otorgado gracias, has otorgado un favor y te han fallado y te han lastimado y qué sé yo, tú necesitas caminar en perdón para que tu fe esté activa, porque la fe obra por el amor. Di conmigo, la fe obra por el amor. Mi fe, mi confianza en Dios es efectiva, es eficiente cuando yo amo a Dios, cuando creo en su amor, pero camino en amor. Aleluya. Amén.